Bueno, y ya estamos de regreso en Mesa del Debate con nuestro invitado, el señor Federico. Señor Federico, yo le había dejado una pregunta en el aire porque hemos hablado de ministerios, del equipo que tiene Luis Abinader, pero como nosotros estamos en la ciudad de Santiago, también queremos saber, ¿verdad? Un poquito de todo lo que va a pasar aquí con las instituciones como el pasaporte, como FOMPER, como Corazán. ¿Qué va a pasar con esas instituciones? Ya sabemos que la mayoría de empleados, pues ustedes van a hacer tipo una evaluación, como dijo anteriormente, pero en relación a los gerentes generales, a los encargados, a los ministros, ¿qué va a pasar con eso aquí en Santiago? ¿Quiénes suenan más o Mira, menos por ahí? mira, yo felicito en esa parte al Partido de la Liberación Dominicana que le dio participación activa a los santiagueros. Yo creo que por ahí pasaron alrededor de 10 ministros y como 7 directores nacionales de instituciones. Eh, Prácticamente, Perdón, prácticamente yo, señor Federico, en algunos momentos perdemos un poquito la comunicación con usted. Si podría repetirnos, por favor. sí, decía que felicitaba al Partido de la Liberación Dominicana que le dio participación activa a Santiago, donde en su gobierno pasaron alrededor de 10 ministros y como 7 directores nacionales. En la campaña, yo soy muy cercano a Luis Abinader por la familia, tengo 30 años con la familia. Yo le preguntaba a Luis, ¿qué va a pasar con Santiago si tú le vas a dar la misma participación que el Partido de la Liberación le ha dado a los santiagueros? Y me decía, mira Federico, hay que sacar los votos. Si ustedes sacan los votos, yo lo voy a premiar quizá más. Entonces, ¿qué decimos? Santiago dio la primera vuelta. Santiago, Luis sacó un 64% con los aliados y el Partido Revolucionario Moderno obtuvo 60.16, lo que quiere decir que se aprobó una frase que prácticamente encabezaba siempre el doctor José Francisco Peña Gómez, que decía que como va Santiago, va el Cibao, y como va el Cibao, va el país. Asimismo, como Santiago ganó con un 64% la candidatura de Luis y un 71% la candidatura de Eduardo, asimismo se produjeron en las Creo que, 14 provincias del Cibao. cortamos un poquito la comunicación. De todas formas, señor Federico, si me Sí, escucha, se Inés, cortó sí. también. perdóname Inés, pero yo no estoy escuchando muy bien. Pues a mí se me Yo, corta, eh, yo, no lo escucho. Seré yo Yo lo estoy entonces. pero escuchando perfecto. sí, Inés, eres tú que tú te fuiste de la cámara, ¿no? O sea, tus De imágenes verdad soy salió. yo, Dios mío, yo estoy pensando que es usted, perdón, señor Federico, pues continúe, no le interrumpo de nuevo, excúseme. Usted sabe que es Entonces, en vivo y lamentablemente los programas en vivo y por la plataforma la que no, estamos así usando, es. pues el internet de vez en cuando pues no traiciona. Eso es parte de la pandemia. Eso hay que atribuírselo a la pandemia, porque si no hubiese existido la pandemia, yo estuviera presencial en el estudio de Estuviéramos en ustedes, en el el canal. canal, y ahí no se produce. Pero parece que tu cámara fue, pero sin embargo, Hoy esta mi, vez, hoy mi internet no me está permitiendo, Dios mío. Bueno, pues continúe y excúseme, no, señor Federico. entonces decía que el hecho de sacar un 60.16, el Partido Revolucionario Moderno, y ya con los aliados un 64, quiere decir que Luis va a tomar en cuenta a Santiago. Santiago en este momento tiene 4 ministerios dirigidos por PLDistas y tiene 3 direcciones dirigidas por PLDistas. Nosotros no aspiramos que nos devuelvan todos, pero yo sé, sí estoy seguro que Luis Abinader va a tomar en cuenta a Santiago. Primero porque es de aquí, de su padre de Tamboril y su madre de Sabana Iglesia, y además por el trabajo y los votos. Fuimos la provincia más poblada con más votación, porque en la provincia, y en el municipio de Santiago sacamos 64, pero en la provincia completa de Santiago sacamos 59.10, lo que quiere decir que fuimos una de las provincias que más aportamos, y él lo decía en campaña, y él cumple su misión, y yo sé que Santiago va a estar representada en el gobierno de Luis con ministerio y con direcciones importantes. Así que ustedes, tanto Alfonsina, Inés, Samuel, esténse tranquilo,
que Santiago va a tener una gran Pero, representación. por ejemplo, ¿quiénes suenan por ahí de los que vienen para Santiago? Mira, Algunos nombres. Luis es una caja de sorpresa. No podemos definir ni decir quiénes son, pero él sabe los que trabajaron, los que asumieron su comando de campaña, el trabajo del Partido Revolucionario Moderno, y no le vamos a poner presión ni nada, lo vamos a dejar tranquilo, que él exija, y ustedes pueden tener por seguro que Santiago va a estar representado con ministerios y direcciones en este gobierno de Luis Abinader. Ok, no nos dijo nada, pero vamos a esperar entonces la sorpresa. Peguero, no te escuché. Sabe nadar muy bien el hombre, sabe nadar Sí, muy sí, bien. sí, sí, se salió debajo de la pata de los caballos, ¿qué dice? Entonces, No, algo vamos a dejar al interesante, presidente. Vamos a Federico, dejar que el presidente. Que algo él se mete en interesante, ese lío. sí. Sí. Algo interesante de Federico y es que cómo tan cerca, la encuesta Gallup que dio tan cerca con los resultados. Y muchas veces la Mira, gente no lo veía así, y digo, bueno, pero mira, fueron... para mí decirle a ustedes que creo mucho en las encuestas porque es el método científico más exacto que da. Y tanto la Gallup, la MAPEN, que antes era Penn Show, el Centro Económico del Cibao, y de 36 encuestas están legalizadas en la Junta Central Electoral. Y de esas 15 publicaron. Y de las 15, 12 daban primera vuelta a Luis Abinader. La bocina del PLD prácticamente quisieron desconocer los datos que daban esas encuestas, con excepción a la de MAPEN, que recuérdense, que dio unos datos, casi un empate técnico. Pero el mismo Bernardo Vega decía que una encuesta por teléfono tiene un margen de error de un 15 o un 20%, cuando se publicó de que Luis tenía un 39 y Gonzalo tenía un 37, recuérdense. Entonces, esa encuesta fue el paradigma, la muestra de los PLDistas para decir de que Luis no tenía ninguna posibilidad de ganar en primera vuelta. Entonces, la Gallup, más de 25 años dando exacto, si ustedes analizan, vamos a suponer las últimas 3 elecciones, en el 2012, faltando apenas 22 días para las elecciones, la Gallup dio con 51 puntos y algo a Danilo Medina. ¿Y con cuánto ganó Danilo Medina? O sea, el margen de error fueron algunos punticos. Eso mismo se produjo en el 2016. ¿Cuánto le daba la Gallup? 62 o 63 a Danilo Medina. ¿Y con cuánto ganó? Creo que con 62. Entonces, la expectativa era la Gallup, porque miren, eso es exacto. Esa es la empresa que más exacto ha dado con Hasta el con las momento creo que ha votaciones. sido una de las únicas, Sí, sí. la más exacta. Y cuando salió 53.7, ese fue el golpe de efecto para los PLDistas, porque esperaban que si la Gallup le daba un 42, que fue lo que le dio en la penúltima que había hecho, podría producirse una segunda vuelta. Pero cuando dio 53.7%, mira, eso es lo más exacto. La Gallup, sinceramente, hay que darle ese reconocimiento, porque en los últimos 25 años ha dado con los resultados de las elecciones en la República Dominicana. Yo creo en las encuestas, dependiendo el método que se utilice. Por lo menos la Gallup te usa el método aleatorio, que es el método más exacto que hay. Te coge el mapa y a sus encuestadores lo mandan a lugares específicos y a casas específicas. Por eso es que te da lo más exacto. Sin embargo, el Centro Económico del Cibao quisieron crucificar a Leonardo Aguilera cuando antes de la Gallup te daba casi los mismos resultados, porque el Centro Económico del Cibao es una empresa encuestadora exacta también. Y cuando vino la Gallup, que coincidía con lo del Centro Económico, bueno, ahí la cosa se apaciguó y prácticamente debemos de creer en las encuestas porque es el método científico más exacto Y muchas que personas pueda lo acercarse a la criticaron. matemática. Sí, Muchas personas dijeron que no era cierto, que cómo va a ser, que no llamaron, sí, que con porque esta pandemia no se hizo. Inés, Inés, es que hay intereses políticos. Si la Galo no nos hubiera dado favorito, nosotros íbamos a criticar, porque son alternativas, estrategias políticas que se utilizan. El PLD quiso desacreditar al pobre Acevedo, porque no le dio favorito. Entonces, eso se produce porque eso es la táctica y estrategia de la política en República Dominicana.
Ok. Ahora, es una Señor, realidad. El pueblo dominicano quería un cambio de gobierno, quería que fuera el PRM, que fuera el gobierno, porque eso, yo no había visto unas elecciones como la de ahora. en todos los Pacíficas, sentidos, Peguero, en todos los sentidos. pacífica, Mire, organizada y sin murmullo. La Votaron, verdad que se hizo un muy buen trabajo. eso fue un mire, trabajo. la esperanza del Partido de la Liberación Dominicana era la abstención. Ustedes saben que Abel Martínez está ahí por la abstención que se produjo. Fue un 32% que votó. O sea, hubo una abstención. Abel Martínez redujo, en comparación con las elecciones de 16, redujo casi 65,000 votos a lo que sacó. Y apenas fue con 10,000 votos. Y habían 10,000 votos nulos y con 10,000 votos por encima fue que ganó. O sea, si la gente salía a votar en las municipales, hoy Ulises Rodríguez fuera el alcalde de Santiago. Apenas fue un 32. Entonces, ¿qué se produjo con la abstención? Nosotros, como comando de campaña, como partido político, lo que motivamos fue a que iba a haber condiciones en esas elecciones para que la gente no sea afectada del coronavirus, que iba a haber distancia, que iba a haber mascarilla, que iba a haber guantes. Bueno, nosotros preparamos kits para entregarle a los votantes sin nombre de PRM, todo el que tuviera en la fila, no tuviera mascarilla, no tuviera guante, no tuviera gel, nosotros preparamos un kit y empezamos a darlo en cada uno de los recintos electorales, sin importar de qué partido fuera, para el del PLD, reformista, PRDista, y no tenía ninguna identificación. Y a la persona que pusimos a repartir esos kits no eran dirigentes del Partido Revolucionario e identificados, porque nosotros teníamos que avanzar de que la gente fuera a votar. Ahora, había un deseo de cambio, como dice Samuel, un deseo de cambio que la población no varió. Miren, ese fin de semana, el gobierno entregó a la tarjeta solidaria, le depositó. Oiga, el domingo salió en el boletín de que habían 1,500 infectados. Eso es una fuerza de choque para que la gente no saliera a votar. Sin embargo, nosotros garantizamos, influimos en los medios de comunicación, había que votar porque es un deber patriótico, porque hay que fortalecer la democracia, que garantizábamos la distancia, que garantizábamos mascarilla, y esto provocó, y el deseo de cambio, la gente se volcó a votar. Y por eso, Luis ganó en primera vuelta. Por el cambio, fue un cambio que nosotros, todos los dominicanos, pues hizo. Señor Federico, ya hablando un poquito, cambiando un poquito el tema de Luis Abinader, pero siempre con él, yo le quiero preguntar sobre su esposa, la primera dama electa, que hemos visto que ya no va a tener el despacho, ya no va a tener el despacho de la primera dama. Yo quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con todos esos empleados? ¿Qué va a pasar con los ministerios que este despacho maneja? Ya que ella, tengo entendido, que trabajará con un mínimo de personas y que Sí. no tendrá el despacho. Mira, no solo con el despacho de la primera dama, hay otras instituciones que se van a fusionar. ¿Cuáles? Porque en la situación que está el país, Luis lo anunciará, no le voy a adelantarle el discurso tal vez del 16 de agosto, pero Queremos saber, señor pero Federico. hay muchas instituciones que se van a fusionar, que prácticamente hay otras instituciones que hacen el mismo papel, y yo creo que no debe de haber, sino que debe canalizarse una sola empresa que haga una sola cosa, no que hayan 5 y 6. Entonces, el despacho de la primera dama, que ha sido su interés, Inés, es en ese despacho se están gastando casi 1,000 millones de pesos. Esos 1,000 millones de pesos se pueden utilizar para reactivar la economía. No es que todos los empleados se van para la calle. Ahí Pero hay eran muchos que técnicos. tenía el Y hay, despacho. sí, No, es mucho, que pero a los través de ahí se hace técnicos, un gran trabajo, ¿eh? A través de sí, ese, sí, se hace un gran trabajo, ¿eh? sí, pero esos técnicos, esos empleados de carrera, no irán para las calles, tendrían que colocarse en en una empresa determinada, porque hemos dicho que respetamos lo que son los técnicos que hacen su papel y los empleados de carrera, que eso no se van. Yo creo que, y le hablaba ahorita de la creación de empleo, Luis inmediatamente ya tiene listo 3 meses antes qué hacer con relación a la creación de empleo. O sea, esas personas que están en el despacho de primera dama, esas personas que trabajan
en otras instituciones que pueden ser fusionadas, podrían ir a las que se fusionen, porque va a haber espacio precisamente para los técnicos y para los empleados de carrera. Y las que Porque, no, sinceramente, y las que no, señor aquellos que Federico. y aquellos que no califiquen saben que viene un nuevo gobierno, que tenemos 20 años en la oposición y que no podemos, es que tenemos que darle espacio a los que trabajaron. Y ellos, y algunos empleados públicos lo entienden, que hay que darle espacio a los que tienen 20 años, pero no es una cancelación masiva, como yo le decía al principio. Se van a tomar en cuenta, primero, el que tiene muchos años en una empresa no va a ser así por así sacado de ahí, aunque ocupe cualquier puesto que sea, porque le decía que Luis está interesado en el ser humano y por encima de todos. Ahora, los que son botella, que son muchos, no van a trabajar, no van a cobrar en el gobierno. Sí, pero lo entiendo perfectamente sobre ese punto. Se van a reubicar la mayoría, pero el despacho de la primera dama, como otras instituciones que usted acaba de decir que hacen lo mismo, tiene muchos empleados. O sea, aunque se reubique una mayoría, los demás empleados que hay se van a quedar hasta cierto punto desempleados. Sí, mi Eso no amor, puede porque crear déjame, algún conflicto con eso, la... mira, estos empleados prácticamente, si no pueden ir a una empresa del Estado, van a darle sus bonificaciones, sus recursos que pueden emprender, que eso es lo que Luis entiende, pueden emprender cualquier empresa pequeña para ellos poderse manejar hasta que se ubiquen en un lugar determinado, porque nadie se va, empleado del Estado, nadie se va con la mano vacía, hay que darle sus prestaciones laborales No, que Luis va a respetar en todo eso. yo lógicamente entiendo que ningún empleado pues se irá y ustedes tendrán que hasta darle su liquidación, sus prestaciones laborales, porque Y, sé que hay y, empleados ahorita, que tienen muchísimos años. y ahorita se van a quedar tal vez 2 años, 1 año o meses, porque con la creación de empleo van a ingresar de nuevo al Estado, porque aquí va a haber mucho empleo. Aquí va a haber mucho empleo. Eso va a ser momentáneo. Yo entiendo que va a ser momentáneo porque la política de Luis de empleos es bien amplia y esa gente van a ingresar de nuevo. Ténganlo por seguro. Señor Peguero, ingeniero, ¿usted tiene algo más que agregar? ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Que está muy calladito ahí. Él muchas veces es el que lo tengo que mandar, ¿verdad? Frenar. Lo que pasa es que Samuel Peguero y yo somos amigos hace mucho, tú ves, y él me considera. No, ingeniero, vamos a ver, ingeniero. Pues pregúntemele cosas de las que realmente nosotros como dominicanos y como santiagueros queremos saber. Sí, usted le hizo una pregunta interesantísima. De lo que nosotros entendemos en medio de la situación, ya le hicimos las preguntas de quién sonaba para Santiago. No lo quiso decir, no quiso dar ni siquiera una orejita. No, tengan por seguro que Santiago va a tener una representabilidad importante en el gobierno del cambio, en el gobierno de Luis Abinader y Raquel Peña. No me han dicho nada de Raquel Peña. Miren, Raquel Peña ha sido un fenómeno escogida como candidata vicepresidencial. Muchos precandidatos existían antes de ella ser escogida. Recuérdense que Raquel Peña viene de una familia PRDista. Su padre, muy amigo del expresidente Hipólito Mejía, pero Raquel Peña, no por ser hija de Leocadio Peña, que es vicepresidente de la República, sino por su mérito. Además, vicerrectora de la Universidad Católica Madre Maestra, la Pontificia, además demostró, cuando Luis se enfermó del coronavirus, recuérdense que el partido abrió 4 frentes, uno con Raquel Peña, uno con Roberto Furcar, que es el coordinador nacional de campaña, uno con José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido, y uno con Hipólito Mejía y su hija, juntos. O sea, 4 frentes que subió como si fuera Luis, y Raquel Peña fue a los medios, una persona preparada. Miren, ese binomio de Raquel Peña y Luis, además una santiaguera reconocida, que ese mérito que nos dieron a nosotros de coger la candidata vicepresidencia, hoy vicepresidenta de la República, nos llena de orgullo porque desarrolló un papel preponderante en la campaña y asimismo va a desarrollarlo en el gobierno. Es una persona desprendida de toda cosa que sea, en todo que sea en beneficio
del desarrollo de la República Dominicana, del fortalecimiento de la democracia. Raquel Peña y Luis no necesitan de recursos económicos porque tienen desde pequeños y lo que vienen a aportar a desarrollar este país, a fortalecer la democracia y que la República Dominicana sea un ente importante en América Latina. Señor Federico, hablando ya también un poco de eso, de lo que va a hacer Luis Abinader, el tema de la justicia independiente, de lo Sí. que es el procurador, de lo que tiene que ver con eso. Mira, Luis en campaña lo dijo claro, y ustedes pueden darle seguimiento a su programa de gobierno y a lo que él en campaña mencionó. Un procurador general de la República independiente. ¿Qué es lo que quiere Luis? Independizar los tres poderes del Estado. Ustedes saben que está el poder ejecutivo, el poder judicial y el Congreso Nacional. Entonces, el poder judicial está secuestrado. El poder judicial, no podemos decir. Ustedes saben que la insignia, la representación de la justicia es una persona con una venda. Esa persona quitó esa venda y la justicia está secuestrada. Entonces, Luis entiende que un procurador general de la República podría iniciar un proceso de independencia de ese poder del Estado. Con el procurador general de la República, no es que crean que va a haber una cacería de personas que tal vez cometieron actos de corrupción en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No, no, no. El que cometió su error tendría que pagarlo, pero no solo en los gobiernos del PLD. Yo he entendido que en los gobiernos anteriores también hay que investigar cualquier cosa, pero no es que el procurador va a tener una cacería de brujas. Entonces, Luis no va a intervenir en la justicia, eso es lo que Luis quiere, no intervenir en la justicia y en su gobierno, Para que no haya favoritismos. Favoritismo, porque si analizamos los casos de corrupción que supuestamente se han conocido en la República Dominicana y que han sido sometidos a la justicia, es más persecución política que realidad. Miren el caso de Salvador Jorge Blanco. Balaguer lo condenó a 20 años porque sabía que en 4 años podría volver y podría ganarle las elecciones de nuevo. Entonces lo persiguieron políticamente. Y así se ha dado en la República Dominicana en toda la historia, que no hay una persecución justa de aquellas personas que hayan cometido errores, sino persecución política. No, Luis no va a tener que ver nada con eso. El poder ejecutivo no va a intervenir. Él quiere que cada uno de esos poderes desenvuelvan su papel. Y el poder judicial, sinceramente, hay que sacarlo de donde está, porque está secuestrado, jueces, procurador general de la República, fiscales. Entonces, eso es importante. Miren, Lula da Silva en Brasil, que fue el primero que inició ese proceso, a Lula le desaparecieron todo el gobierno. Esa justicia independiente, que el mismo Lula fue que lo propuso y lo puso, y ese mismo procurador independiente fue que sometió preso tanto a Lula y a Dilma y a todo ese rosario del Partido de los Trabajadores de Brasil. Entonces, esa justicia independiente, Luis entiende, y que alguien de su gobierno que osea meter la pata, sabe que va a pagarla. Entonces, por eso yo le decía que Luis iba a garantizar un país sin corrupción, sin impunidad, controlando la delincuencia, la seguridad social, que es lo que más perjudica y lo que más la población dominicana exige. En todas las encuestas, el punto principal es la delincuencia y la inseguridad que vive la República Dominicana. Sí. Y recuérdense que Luis en varias ocasiones trajo a Giuliani, que fue quien salvó a Nueva York de la delincuencia que existía. Entonces, va a haber una política directa a controlar eso, va a haber una política a través de la justicia, de la corrupción, y ustedes vieron a Milagro Ortiz, que fue nombrada en esa parte para controlar. O sea, hay un interés marcado en el gobierno de Luis Abinader de que las cosas se manejen con pulcritud. Señor Federico, rápidamente. Federico, una puntita aquí ahora, ya que él cita eso. Es muy interesante lo que él acaba de resarcir. Nosotros tenemos profesionales... Brevemente, ingeniero Peguero, que nos queda un minuto. Profesionales del micrófono que se ensañan contra una institución X, contra un funcionario X. Y qué bueno que usted acaba de explicar eso para tranquilidad de muchos profesionales que pueden estar en el ejercicio
que puedan haber participado en cierta actividad, que no venga una persecución como la que usted acaba de citar, que se dan con mucha frecuencia en el país. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué tiene el gobierno estipulado para ese tipo de ejercicio de comunicación? Porque si usted necesita algo que usted no tiene base, que le está haciendo un descrédito a una familia, a un profesional X, eso debe tener una consecuencia en un momento determinado. Yo le decía, aquí al caso que se sometieron por corrupción en la antigüedad, que ese funcionario no tenía que ver nada, ni había corrupción, pero por una persecución política y por hacerle daño a ese funcionario, se producía. En este gobierno no se va a producir eso. Ahora, el que cometió sus errores, que el resultado de una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas, ya sería otra cosa. ¿Usted ve? Pero aquí, si la Cámara de Cuentas hacía auditoría, se perseguía funcionarios, tan solo por hacerle daño político. En este gobierno de Luis Abinader eso no se va a producir. Los funcionarios que no hayan cometido... Sí. Porque ya nos queda poco tiempo y le quería preguntar anteriormente cuando estábamos hablando de los procuradores, si ya teníamos un procurador que usted nos diga, sí, ya lo tenemos, es fulano de tal, o también será sorpresa. Mira, un procurador general de la República independiente, hay que buscarlo como ¿cómo que le llaman? Una aguja en un pajar. Porque es cierto, Sócrates decía que el hombre es un son politicón, un animal político. Entonces, todo ser humano tiene simpatía política, sin embargo, no tiene militancia política. Entonces, está buscando un perfil que prácticamente no tenga compromiso con nadie, ni con el gobierno pasado, ni con el gobierno que está, con nadie, y ese es el interés principal. Y todavía no hay señalamiento, aunque sé que Luis está trabajando en ese procurador general de la República que prácticamente va a jugar un papel preponderante en el gobierno del cambio. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Federico. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero no me puedo ir sin desearles éxitos a este nuevo gobierno, que haga un excelente trabajo y sé que así será. Y además sé, porque yo como mujer, sé que él está en medio de dos Raqueles, ¿verdad? Así que sí? es. Dos grandes mujeres, y ya por eso sé que hará un excelente trabajo. Agradecerle a la mesa del debate por darme la oportunidad, a Alfonsina, a ti, Inés, a Samuel, y a cada uno de ustedes, a los amigos televidentes, por soportarme todo este tiempo, llevándole lo que yo entiendo. No, fue realmente una excelente entrevista. Usted nos aclaró muchísimas cosas, realmente todo lo que se tocó fue importantísimo, pero muchísimas gracias también a usted por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Peguero, por estar conmigo esta semana, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por estar ahí esta hora completita con Mesa del Debate. Nosotros nos vemos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias a Federico, que llevó tranquilidad a muchas personas con esa buena... Sí, sobre todo con lo empleado público. Especialmente el empleado público. Federico, porque sigo siendo siempre el luchador de las clases que necesitan. Creo que cada hombre que toma la toga y un birrete la toma como una responsabilidad para luchar por su pueblo, por las necesidades y la mejora de su pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor Federico. Un placer, encantada de conocerlo. Bye.